un equipo de marketing comprará tazas de café promocionales como regalos. La empresa fabricante cobra una tarifa fija de instalación de $350 y $8 por taza. Se nos pide que completemos una ecuación para el costo promedio por taza de café si se hacen X tazas. Y luego queremos encontrar el costo promedio por taza de café si se hacen 250 tazas. La función de costo promedio C bar de X es igual a C de X, dividida por X. Entonces, para encontrar el costo promedio, encontramos el costo total, C de X, y dividimos entre X el número de artículos creados o fabricados. Entonces, comencemos por determinar nuestra función de costo a partir de la información dada. Nuestra función de costo, C de X, va a ser igual a, bueno, hay un costo fijo de $350, que no cambiará, independientemente de cuántas tazas se hagan. Entonces, la función de costo C de X es igual a 350. Además, y luego hay una tarifa de $8 por taza. Entonces esto sería más 8X, donde X es el número de tazas de café hechas. Y por lo tanto, el costo promedio sería igual a el costo total, o C de X, dividido por X. Entonces, una forma de expresar la función de costo promedio sería la cantidad 350 más 8X. Todo dividido por X. También podemos expresar este cociente de otra manera, si lo deseamos. Nuevamente, la barra C de X es igual a 350 más 8X, dividido por X. Debido a que estamos dividiendo por un monomio, también podemos escribir esto como 350 dividido por X, más 8X dividido por X. Observe cómo aquí, X dividido por X se simplifica a 1. Entonces, también podemos expresar la función de costo promedio como 350 dividido por X, más 8. Ahora, para la segunda parte, se nos pide encontrar el costo promedio por taza de café, si se hacen 250 tazas, lo que significa que X es igual a 250. Por lo tanto, queremos determinar el valor de la barra C de 250. Y vamos a evaluar la función de costo promedio de esta forma, aquí. Entonces tendríamos 350 más 8 veces 250. ¿Cuál debería ser el costo total? Y luego dividimos por el número de tazas, que es 250. Entonces, 8 veces 250 es 2000. 350 más 2000 serían 2350. Y dividimos por 250. Y sigamos y encontremos este cociente en la calculadora. 2350. Dividido por 250. Es igual a 9.4. Lo que significa que el costo promedio por taza de café es de $9.40. Entonces, barra C de 250 es igual a $9.40 por taza. Va, ok. Espero que hayas encontrado esto útil.